para mí es muy importante y sobre todo para ustedes los interesados que ya cuentan con alguna certificación o que están en proceso de esa certificación pues avalada por la GFSI. El tema del día de hoy es los 7 pasos para lograr con éxito la prevención del fraude alimentario. Y ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo que vamos a aprender van a ser 4 cosas. Este seminario lo estructuré de esta manera para que podamos abarcar la mayor cantidad de contenido. Sé que es un tiempo relativamente corto, espero también que podamos resolver algunas de las dudas. Y lo primero que vamos a ver el día de hoy es comprender qué es el fraude alimentario, ¿no? Porque hay como varias definiciones y es importante primero a partir de ahí. Después vamos a ver, ahora sí, como el ABC de cómo hacer este análisis de vulnerabilidad para evitar ese fraude y las formas de proteger tu negocio. O sea, les vamos a proponer algunos métodos que yo en lo particular he implementado en algunos de los proyectos y que ha funcionado. Y también vamos a presentar unas plantillas, como unos machotes, que son 2 machotes, uno que ya es de carácter prácticamente, si lo buscamos en Google, pueden pues acceder a él. Es un Excel completamente pues gratuito para todos ustedes. Y otro que diseñé yo en particular porque las herramientas que actualmente hay pues a veces son un poquito robustas y es un poco pesado implementarlos en su totalidad. Entonces, como método de introducción, pues primero vamos a platicar un poquito de cómo impactó el COVID-19 en la cadena de suministro y eso cómo se relaciona con el tema del fraude. Primeramente, pues tenemos que comprender que el tema de la cadena de suministro, pues son varias entidades que están conectadas a lo largo de todo un país o en todo el mundo, ¿no? Entonces, hay que identificar que hay varias personas que contribuyen a la fabricación de alimentos, que pueden ser desde fabricantes, que pueden ser proveedores, que pueden ser estas personas que son muy importantes, que son los productores en el campo, el mercado como tal, lo que son las empresas de autoservicio y los distribuidores, ¿no? Y ya todo eso lo conforman en diferentes países. Ahora, en el caso del COVID-19, pues lo que afectó principalmente fue la disponibilidad de los insumos, tanto por parte del campo, por parte de proveedores, y eso ocasionó que los fabricantes no tuvieran materia prima o insumos para fabricar la demanda que el mercado estaba requiriendo, y eso hizo que aumentaran los precios. Entonces, este aumento de precios, pues hizo que algunas de las materias primas que pueden ser claves en alguno de los productos, pues sea atractivo para que sea sujeto a una, pues, adulteración intencional, ¿no? Ahora, el primer paso es comprender qué es el fraude alimentario. Y como lo podemos conocer ya formalmente, es una adulteración motivada económicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una sustitución o una adición fraudulenta e intencional de una sustancia en un producto con el fin de aumentar su valor aparente del producto y por ende reducir los costos de producción, ¿va? Todo esto para obtener ganancias económicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre inocuidad, calidad alimentaria, fraude alimentario y defensa alimentaria? Este es un esquema que en muchos documentos, ya varias personas que igual que están en este foro, que ya tienen un poquito más de experiencia y ya conocen algunos documentos por parte, por ejemplo, de la fundación de FCC, mostró un documento que tiene esta estructura y para mí es muy importante pues aclararla. Lo primero tenemos una línea que separa 2 segmentos. El segmento de la izquierda es el tema de una manipulación o contaminación no intencional. Es ahí donde entra el término de calidad alimentaria, que se enfoca en temas de fisicoquímica o en este caso características organolépticas del producto, lo que logra una persona percibir. Y el tema de la inocuidad alimentaria, que es el tema de la contaminación, ¿no? A través de contaminantes físicos, químicos y biológicos y que se controla con el HACCP. Estas 2 definiciones es simplemente que se hicieron de forma fortuita y de forma intencional, o sea, que se perdió la calidad por una mala práctica o que se contaminó el producto de forma accidental por parte de un operador, ¿no? Pero por el otro lado está ahora una manipulación totalmente intencional o una contaminación intencional, que es donde entra el tema del fraude, que es a través de una motivación económica. Y por el otro lado, la defensa alimentaria, que es una motivación ideológica, ¿no? O sea, hacer daño tanto a la empresa, al equipo, al producto o a las personas. Entonces nos vamos a enfocar nosotros en esas motivaciones económicas y cómo se llevan a cabo.
Ahora, también es importante saber que pues, actualmente el mercado ha cambiado, sobre todo con el tema de los consumidores. ¿Por qué? Porque los consumidores, o sea, nosotros estamos exigiendo más la autenticidad de ciertos productos. Más ahorita porque hay ciertos productos que aluden ciertas características. En este caso pueden ser el tema de los productos orgánicos. Entonces nosotros, ya como consumidores exigimos, pues también conocer qué hay detrás de toda esa producción orgánica, ¿no? Y cómo llega a ser orgánico. Entonces nosotros requerimos más información de esos productos. Nosotros en México, ya como estamos empapándonos un poquito más de este tema, pues el tema de la Profeco, pues va haciendo estos estudios de mercado, ¿no? De qué es lo que está declarando en los empaques de ciertos alimentos y también si concuerda con el tema de la formulación, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hace 2 meses, Profeco sacó un estudio del tema de los nuggets de pollo, ¿no? Entonces, hizo un estudio de alrededor de 16 marcas y lo que declaró es de que varias marcas mencionan que su nugget de pollo está hecho de 100% de pollo cuando realmente no lo es así en su formulación, ¿no? Entonces ahí donde puede caer el tema del fraude, porque están disminuyendo costos, pero están vendiendo un producto con una calidad que es aparente, pero que realmente no refleja lo que es. Ahora, ¿cuántos tipos de fraude podemos encontrar? En función a la ISO 22380, es como un principio general de riesgo de fraude de productos y contramedidas. Esta ISO no necesariamente es de alimentos, simplemente es como que ya existe una ISO y define ciertos lineamientos. La primera es la falsificación, que en este caso puede ser un ejemplo, es afirmar que un producto está libre de conservantes, ¿sí? Recuerden que ahorita el tema del COVID-19, todo el tema de los hábitos alimenticios cambió. Ahorita las personas están buscando mucho que los alimentos sean más sanos y por ende las personas tienden a relacionar que entre menos cantidad de ingredientes, en este caso menos cantidad de conservadores, pues es más nutritivo, ¿no? Entonces aquí lo que puede suceder es de que tú etiquetes tu producto como libre de conservantes cuando realmente tiene, ¿no? Y por ende lo vas a vender más caro. En ese sentido, también pues puede ser que tú declares que esté libre de sodio cuando realmente no es así, o afirmar que el producto cumple con ciertos lineamientos, ya temas religiosos como el halal, ¿no? Que tú estás fabricando carne de cerdo y que no estás metiendo en las mismas líneas carne de res y que no estás metiendo en las mismas líneas carne de cerdo, ¿no? Porque eso no está permitido. Por el otro lado, la propiedad intelectual, robo, mercado negro. Esto ha pasado mucho, sobre todo aquí en Jalisco, en México, ya para las personas que son de otros países, pues el tema del tequila tiene una denominación de origen. Entonces, sobre todo esto ha pasado en China, ¿no? De que las botellas como tal las rellenan con un destilado y les ponen colorantes y se declara como tequila cuando realmente no se fabricó en esta zona de origen del occidente. Y por el otro lado, pues superar las cuotas de pesca para el salmón. Esto aplica sobre todo más en Asia, pero el objetivo es de que pues, se definen ciertos lineamientos para no sobreexplotar, en este caso, el salmón, pero pues hay empresas que evaden esa veta y obviamente pues están sobreexplotando y se reetiqueta de que pues este salmón se congeló en otra fecha y se está vendiendo, ¿no? Y por el otro lado, la redirección de berries orgánicos a Estados Unidos. Por ejemplo, esto pasó mucho en China el año pasado, que ellos tenían un productor de berries, en este caso en China, lo exportaron a Chile y de Chile lo mandaron a Estados Unidos. ¿Esto para qué? Para evitar el tema de los aranceles, ¿no? Y ahora el tema de sustancias adulterantes. Esto pasa mucho, por ejemplo, con la leche. Más que nada también porque en esta zona del occidente, pues también somos productores muy fuertes de leche. Y otro puede ser el tema de diluirlo con agua, que es como el más común, que ya no es tanto porque pues ya tenemos técnicas para pues detectarlo de forma más sencilla, pero pues también puede ser una sustitución de otro tipo de leche, ¿no? Entonces podemos poner leche de vaca y declarar que en la fabricación de un queso, declarar que este queso es de leche de cabra cuando realmente es de leche de vaca, que es más barato. Y ahora el tema de las especies, pues la adición de cromato de plomo, pues para en este caso, añadir color a ciertas especies o cambiarles su color. O el trifosfato de sodio, que eso aplica mucho para pescados. Esta sustancia, por ejemplo, son permitidas, pero a ciertos niveles. Entonces, es importante nosotros conocer como productores en qué niveles yo puedo adicionar ciertos aditivos, porque esa sustancia lo que hace es que facilita el tema de la retención de agua
del pescado cuando se está congelando. Pero obviamente, si tú adicionas más, pues obviamente va a retener más agua y va a pesar más. Y si tu producto lo vendes por peso, pues obviamente estás vendiendo pues un producto que no necesariamente es tal cual pescado, ¿no? Por el otro lado tenemos manipulación. La manipulación no solamente va directamente en el producto, es importante definirlo. La manipulación puede ser inclusive de información. Ahorita vamos a ver un caso importante de BRF, que es una empresa brasileña de productos cárnicos de cerdo y cómo hizo esa manipulación con el tema de sobornos, con el tema de certificados, con el tema de declaraciones, ¿no? Y por el otro lado, la sustitución, sustituir componentes por otros, como ya lo hemos mencionado, a veces eso pasa mucho, por ejemplo, también con los productos lácteos, que puede que si está mencionado que es leche 100%, cuando realmente es una fórmula láctea, que puede tener grasa vegetal, que puede tener sueros, y eso obviamente pues es una sustitución. No necesariamente va a hacer daño a la salud, pero pues estás pagando tú por un producto que realmente no es. Y sustituir el atún, por ejemplo, de aleta amarilla por soya, ¿no? Que eso, pues en México, no sé si las personas que nos están viendo de otros países supieron, pero aquí en México, pues se hizo mucho renombre que los atunes que están enlatados, pues declaraban que era 100% atún de aleta amarilla, cuando realmente, pues la Profeco declaró que no es así, que estaban adicionando soya y pues que no estaba acorde a las cantidades que estaba declarada en su, pues, etiqueta, ¿no? Y por último, el aceite de oliva diluido con aceite de avellana. Y del etiquetado incorrecto, pues pues, eso pasa mucho sobre todo en pescados, que como todos, el tipo como se visualiza esas lonchas de pescados son muy parecidas, o sea, uno tiene que ser un experto para saber el tipo de especie y cómo se ve uno u otro una vez que ya está en lonchas. Pues se puede etiquetar, por ejemplo, el mero, la parca y el pez espada, pues es mucho más caro. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se cambia por bagre o por tilapia, ¿no? Que es mucho más barato. Y ya en el tema del etiquetado, como lo mencioné, pues etiquetar un producto que es orgánico cuando realmente no es orgánico, ¿no? Entonces, como es el tipo de tipos de fraude, y recordemos que este no es para afectar a inocuidad, simplemente este producto yo lo puedo consumir con toda libertad, pero yo estoy pagando un precio por él, y si lo que realmente estoy comprando no es, pues ahí es donde puede haber algunas penalizaciones. En ese caso, ¿cuáles son los principales eventos fraudulentos? Acorde a la Infosan, la Infosan es un organismo entre varias entidades, o en este caso entre varios países que regulan este tema de riesgos sanitarios. Y lo principal que han encontrado es de que adicionar materiales adulterantes en los productos son los que más se ha detectado en temas de recalls o temas de alerta de exportación entre los países. Y también el tema de la manipulación de la información, ¿no? Entonces, aquí hay que prestar mucha atención, sobre todo con nuestros proveedores y también internamente en nuestras empresas. Y el tema de las falsificaciones, con el tema también del mal etiquetado, también, eso involucra mucho. Ahora, ¿qué productos son los que están más sujetos a temas fraudulentos? Pues el tema de las especies. Si tú eres una empresa que utiliza especies en su formulación, pues es importante que prestemos atención de en qué condición se encuentran las especies. No es lo mismo la especie entera a las especies ya molidas o pulverizadas, ¿no? Que es donde es mucho más fácil, pues, de ponerle, por ejemplo, en Chile es muy común el tema del chile en polvo, ponerle, por ejemplo, maíz, pulverizado y colorante. Entonces, esas adiciones se genera volumen. Eso en el mercado es permitido, pero una vez que pues, tú tengas una relación previamente definida con tu cliente, porque el cliente puede requerir ese tipo de chile con esas condiciones por su nivel de picor, ¿no? Para disminuir ese nivel de picor. Pero si no lo haces, pues, ¿qué es lo que está incurriendo? Pues un tema fraudulento. Por otro lado, los productos orgánicos, como lo que les mencionaba, como es muy sencillo ahorita el tema de simplemente retiquetar, pues ahí es donde se presta mucho, y sobre todo el tema del origen, de dónde viene ese tipo de material. Por eso ahorita el tema del blockchain, para el tema de la trazabilidad, está agarrando mucha fuerza, ¿no? Para saber desde el punto A, donde se produce esa berry, por ejemplo, hasta el paso B, ¿no? De que ya se encuentra en el mercado y todo lo que tuvo que pasar. El tema de la miel, pues es algo que pues ya nosotros conocemos mucho y que también hemos pasado, inclusive nosotros como compradores, que lo sustituyen por algún jarabe de alta fructosa, ¿no? Entonces ahorita ya está un poquito más regulado, ya hay ciertos métodos cualitativos o cuantitativos para saber si es miel o no,
pero pues de todos modos sigue siendo muy común. El pescado y productos cárnicos también se presta mucho, por lo que acabamos de mencionar, y los aceites. Ahora, se estima que el fraude alimentario pues le cuesta a la industria alimentaria, o sea, tanto a los países como a los dueños, a nivel mundial casi 30 millones de dólares. Entonces, por eso estamos hoy aquí, para ver qué es lo que está haciendo y pues también qué es lo que están haciendo los países aparte de México. El tema de las leyes y regulaciones, pues hay países como Estados Unidos que de ahí también, por ejemplo, nosotros que son nuestros vecinos directos, pues agarramos mucha información, ¿no? Hacemos como documentos similares para implementarlos en nuestro mercado. Y el principal fue el de la ley de la modernización de la seguridad alimentaria, o que es la ley FESMA, que ese se originó pues a partir de el tema de las Torres Gemelas del 2001 y se ha ido actualizando con temas de protección de bioterrorismo, pero también de adulteración intencional. También el tema de Reino Unido, pues China y lo que es la Unión de Europa, pues ha hecho en este caso proyectos de integración alimentaria, leyes y también el tema de unidades de monitoreo de estos delitos alimentarios, ¿no? Es aquí por eso que es muy importante conocer, pues, qué están haciendo los otros países para también intentar captar un poco esas herramientas que están implementando, o en este caso base de datos, ¿no? Que también ahorita les vamos a platicar. Ahora, en tema de México, ¿qué estamos haciendo? Pues a nivel nacional sí tenemos también un control importante que no todos los productores conocen, que pues en este caso el principal regulador es la COFEPRIS, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud sobre todo. Y tiene varias normas que definen que los productos no se tienen que adulterar o no se pueden falsificar o no se puede hacer una manipulación con fines económicos porque puede tener una repercusión penal o en este caso una multa. Y también la Profeco, que es el tema de la protección al consumidor, pues también generó una ley y donde menciona el tema de que las personas no pueden ser actos fraudulentos en el tema del etiquetado o en el tema de la venta de un producto, pues está en el artículo 32. Ahora, con el tema de los artículos que mencionó la Secretaría de Salud, pues aquí solo les menciono un poquito qué es lo que comenta o qué es lo que está escrito. Y prácticamente lo que menciona es de que quien adultere, falsifique, contamine, altere o en este caso contamine de forma intencional, pues puede ser pues acreedor a 9 años de prisión o en este caso una multa, ¿no? Y esto también es importante conocerlos en nuestros países, o sea, la normativa, qué es lo que me menciona con el tema del fraude alimentario y también cómo lo castiga para que si nosotros detectamos que nuestras empresas lo están haciendo, pues eso también es como una pauta para dar una concientización, ¿no? Y sobre todo, pues también eso, conocerlo para pedírselo a nuestros proveedores de cómo ellos lo están cumpliendo. Una vez que ya conocemos esto, pues aquí ya hay un caso real en México. Yo creo que también pasó en algunos de los países que ahorita, pues ustedes se encuentran. Es el tema de la empresa de BRF. Eso era una empresa de cárnicos que ellos hicieron como varias acciones de manipulación del producto, que es desde maquillar o en este caso adicionar ciertas sustancias a las carnes que ya estaban en proceso de, de putrefacción o también el tema de manipulación de información, por ejemplo, el tema de certificados, el tema de certificaciones y también el tema de manipulación de información de la condición de la planta, que era una planta insalubre. Entonces, eso ocasionó que este país que exportaba mucho producto cárnico a otros países, pues cerraran fronteras, ¿sí? Entonces, por una sola empresa, pues Brasil tuvo pérdidas millonarias, porque las demás empresas que inclusive pudieron haber cumplido con eso, pues obviamente ya no podían exportar porque porque en este caso los países hicieron un veto. En este caso de México, el tema de la Senacica, que es nuestro Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, pues suspendió el 19 de marzo de 2017 pues todas las importaciones provenientes de Brasil, ¿no? Entonces ahí, por temas de una sola empresa que hizo mal las cosas, pues muchas empresas pues, se vieron afectadas y pues obviamente eso no tiene que ser culpa de todos. Ahora, también algo que es muy importante, que también es importante que lo aterricemos, es de que las certificaciones no es lo único que tenemos que pedir a los proveedores. El mito de la certificación que es, ya está certificado, ya es suficiente, pues ya vamos evitando todos los controles, solo pásame tu certificación y lo documento. Eso no es necesario. Lo que nos permite las certificaciones es que al momento que yo le pida algo a este proveedor,
él me lo va a facilitar con mayor agilidad y con mucha más rapidez, ¿sí? Entonces, eso es como algo que hemos cometido de que, ok, está certificado, solo pásame tu certificación y cuando tenga una revisión, tanto regulatoria como de certificación, pues simplemente yo lo muestro, ¿no? De que ya está certificado y pues que eres aprobado. Entonces, en este caso hay una empresa que pues es de Estados Unidos que se dedicaba al tema de la crema de cacahuate que fue muy nombrado hace años, que de hecho impactó mucho a todo el mercado de Estados Unidos porque la crema de cacahuate no solo se vende en la presentación de la crema, sino puede ser materia prima para otros productos que son también en base a, a ese insumo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Pues que la planta estaba en condiciones insalubres. Fue a partir de un seguimiento de una persona que trabajaba en la planta, que hizo un comunicado de que la empresa estaba haciendo malas cosas y que fueron a revisarlo. Entonces, la FDA fue a revisarlo y pues encontraron que la planta estaba en condiciones pésimas. El tema de la obstrucción de la justicia con el tema de proporcionar información, el tema de la falsificación de certificados de análisis y manipulación de resultados de laboratorio. Esto porque es importante porque mencionaban que el producto iba bien cuando realmente ya habían detectado que estaba contaminado con salmonela, ¿no? Y eso fue el recall masivo que tuvo Estados Unidos que hacer porque encontraron varios puntos de brote de salmonella typhi en algunos de los productos. Entonces, esto pues obviamente ocasionó que Kellogg's, por ejemplo, perdiera casi 75 millones de dólares, que es prácticamente 2% de su ganancia operativa en ese año, ¿no? Entonces es importante no solamente quedarnos con ese papel que sí es algo que pueda avalar a la empresa, pero lo que nos tiene que definir es un indicador de que si yo le pido cualquier cosa a ese proveedor, lo debe de tener, porque está certificado y ya se le verificó que lo tiene por parte de un tercero, ¿no? Ahora, aquí la pregunta importante es, ¿tu empresa cuenta con esas estrategias de prevención de fraude alimentario? Y es aquí donde tuvimos una perspectiva de algunos países y de algunas empresas. La Infosan pues también realizó esta encuesta con el tema de que pues ya vimos que es una tendencia y que hay varios países, inclusive multinacionales, que hicieron este tema de fraude. Y aquí conocieron dos preguntas que se me hicieron muy interesantes mostrarles. La primera es que menciona y dice, ¿su organización participa actualmente en actividades de prevención del fraude alimentario? O sea, esto quiere decir, hace algunos controles, pide algunas medidas a sus proveedores. Y todos mencionaban que sí, o sea, mencionan el 70% que sí aplican cierto tipo de medidas a los proveedores o de forma interna. Pero ya aterrizando con la segunda pregunta es, ¿su organización ha realizado una evaluación de vulnerabilidad? O sea, oye, ¿qué tan factible que este proveedor te haga fraude? ¿O qué tan factible que las materias primas que tienen estén sujetas a fraude para que implementes controles? Y es aquí cuando ya no cuadra, de que en este caso los países miembros mencionaron que el 73% mencionó que no lo hicieron a partir de un análisis de vulnerabilidad. Y es ahí cuando ya no cuadra, o sea, oye, tienes controles, pero no fue en función de un análisis. Entonces ahí podemos tener o dos cuestiones, que implementamos controles de forma excesiva y que gastamos recursos en eso, o que pues estamos haciendo actos de negligencia de forma inconsciente, ¿no? De que realmente no hemos evaluado todo en su totalidad y que de todos modos seguimos siendo vulnerables. Entonces aquí es cuando vamos a empezar a practicar el segundo objetivo de este webinar, que es conocer una metodología de prevención del fraude, que esto se le llama como el tema de la metodología de asignación de vulnerabilidad y detección de puntos críticos de control. Es prácticamente muy parecido al HACCP, prácticamente sigue la misma metodología. Y yo lo hago de la siguiente manera, ¿no? Lo primero que yo hago es elaborar una lista de todos los ingredientes y todos los materiales que son utilizados en el proceso de fabricación de los productos, ¿no? Una vez que ya tengo esto, lo que hago es identificar todas las formas potenciales de fraude que pueden estar sujetos cada una de las materias primas que está en ese listado. Después hago una evaluación de ese riesgo, del tema de seguridad o en este caso de la probabilidad, como lo hacemos en el HACCP. Y después hago ahora sí, una implementación o una identificación de esas medidas de control que son críticas en ciertos materiales y ya lo que hago es la implementación y seguimiento. Es prácticamente como nosotros lo conocemos, el ciclo de Deming, de planear, hacer, verificar y actuar, es prácticamente este punto y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Ahora, el tema como vimos que el primer paso fue entender qué es el fraude y cuál es el contexto actual, ahora el segundo paso es elaborar esta lista de ingredientes. Entonces aquí lo que necesitamos es tener un listado de los proveedores, ese proveedor en qué zona geográfica se encuentra,
porque eso nos va a ayudar mucho en un siguiente paso. Después, la condición física. Se ha detectado que es mucho más fácil adulterar productos sólidos, semisólidos o polvos que a líquidos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que esa mezcla quede más homogénea si pues adicionamos alguna sustancia que a los líquidos, ¿no? Que igual pueda requerir un poquito más de tecnología o más inversión. Entonces, en este caso tenemos que definir en qué condición física se encuentra, porque pues eso nos va a dar el tema unas pautas para saber qué complejo es su falsificación, qué tecnología requieren para esta acción y sobre todo la detectabilidad, ¿no? Ahora, en el tema de la composición, es mucho más fácil hacer fraudulento una materia prima que tiene múltiples componentes, por ejemplo, algún topping o alguna salsa que ya compremos de algún otro proveedor que tiene muchos ingredientes en su formulación, a simplemente una masa, ¿no? Entonces, eso es importante como definir, o sea, qué componentes y qué atributos valiosos tiene cada uno de esos, de esas materias primas y de la formulación que lo compromete. Y finalmente, pues evaluar si el proveedor es distribuidor o si es, o si es fabricante, ¿no? Porque si es fabricante, pues podemos tener mayores controles durante su elaboración y seguimiento. Y si es distribuidor, pues eso va a aumentar el riesgo de que en cualquier punto pues pueda existir una manipulación de las que hemos visto anteriormente. Ahora, una vez que ya identificamos esa lista, ahora el tercer paso es evaluar las formas potenciales de fraude que podemos tener, y aquí son 5. La primera es el historial del fraude, que es detectar pues cuántas veces ha existido fraude en esta materia prima, que es muy parecida a la que tengo, o en este caso, o es similar. El otro, los impulsores económicos, o sea, oye, esta materia prima, ¿en qué condiciones, o en este caso, qué tan necesario es para el mercado? Y también, ¿cuánto es su valor? Es como lo que mencionamos de valor de precio y demanda, ¿no? Ahora, la complejidad de la cadena de suministro, eso pues ya lo sabemos, si el productor es distribuidor, y saber pues a cuántos distribuidores le compra o si solamente le compra al fabricante directamente. Y la relación con el proveedor también, oye, pues qué tanta relación tengo con él, y eso se refiere a la comunicación, ¿sí? O sea, es qué tan fácil me soluciona los problemas que tengo con él cuando me llegan ciertas materias primas, lo soluciona al momento o se tarda muchísimo. ¿Qué tanta comunicación hay que cuando yo le pido algo me lo contesta de forma ágil, o pasa mucho tiempo, o se lo olvida, o simplemente finge demencia, ¿no? O por el otro lado, la inestabilidad política del país. Si es de otro país, pues oye, esa materia prima, pues en qué estado sujeto, y también pues si está implicado en zonas de riesgo. El tema del historial del fraude, pues aquí ya hay muchas bases de datos, que no me voy a detener a leer todas, pero existen. Estas bases de datos, pues es a partir de ciertos países como la Unión Europea, pues tiene muchas bases de datos, y también Estados Unidos, ¿no? Entonces también de ahí podemos tomar algunos, porque ellos pues reciben insumos o reciben productos de muchos países, y también podemos detectar inclusive algún proveedor, ¿no? Yo en lo particular he detectado algunos proveedores, entonces a mí sí me ha funcionado. Entonces yo sí invito pues que revisen las relaciones sociales de sus proveedores, que hagan una búsqueda rápida y ven si tienen alguna incidencia, ¿no? En el caso de que también exporten hacia esos países. Si no exportan, pues va a ser complicado saberlo. En el caso de factores económicos, pues esto es muchas veces relacionado cuando pues mi producto es proveniente del campo, pues que realmente si somos una empresa de alimentos, pues muchos de los productos que estamos transformando pues provienen del campo. Entonces tenemos que conocer pues el tema de cómo el mercado está cambiando en función a la escasez o a la demanda de ese producto. Por ejemplo, en el tema del campo, pues está sujeto mucho a los rendimientos en función a las temporadas. Y hubo uno muy sonado que fue el tema del comino, porque por el tema del cambio climático, pues afectaron el tema del ciclo normal del cultivo, y eso disminuyó entre un 40 y un 50% la producción de ese producto. Entonces, por ende, como hay menos oferta, y si sigue esa demanda, el precio también va aumentando, que por ende el comino tiene a veces una presentación tanto entera como en polvo. Entonces, la del polvo, la que está en polvo, pues puede estar sujeto a temas de fraude. En este caso, aplicar otro tipo de materiales, como en este caso el maíz o maltodextrinas, para darle volumen y obviamente venderlo a ese precio, y tú ganar más dinero, ¿no?
Ahora, también es importante aprovechar las redes sociales. También yo en lo particular estoy dando mucho seguimiento a lo que pasa en las redes sociales porque ya hay grupos de productores de todo tipo, productores de quesos, productores de dulces, en este caso duros o simplemente dulce en general, en este caso también de productos lácteos, o sea, de panificación, productores, o sea, de todos hay grupos y todos están comentando. Y a mí en lo particular, aquí como experiencia, me sonó mucho un comentario de una persona, ¿no? Que mencionaba, él se llama Pastor Flores y es un quesero artesano que está aquí en la zona de occidente de México y menciona, para producir un kilo de queso te gastas de 10 litros de leche que prácticamente cuesta alrededor de 6 pesos el litro y que para hacer ese kilo de queso, pues cada litro de leche te da un 12% de sólidos totales. Entonces, ¿cómo es posible que hay empresas que dicen que su queso es 100% de leche y lo vendan a 65 pesos el kilo? O sea, es cuando sabemos que algunos quesos pues les agregan grasas vegetales o algún tipo de otra sustancia para disminuir ese costo, pero en su etiqueta pues obviamente están marcando que ese producto está 100% en base a leche, ¿no? Y esto lo confirmó la Profeco. Hizo un estudio de 16 marcas de quesos y empezaron a encontrar algunas inquietudes con el tema del etiquetado y con su formulación original. Ahora, el tema de la cadena de suministro, pues ahora aquí es donde comentamos el tema de tu relación con el proveedor, ¿sí? O sea, ¿qué tan factible es el tema de tu relación con el proveedor? ¿Qué tan buena reputación tiene? Y también, pues, ¿cuáles son los proveedores de tu proveedor? O sea, también es importante tener esa relación, eso es a lo que mencionaba de una buena relación entre vendedor y el proveedor, porque si no te quiere decir a quién le compra, pues ahí te genera como un poquito de dudas. Puedes decir, bueno, por temas de confidencialidad está bien, pero al menos dime cómo lo controlas en tu planta. Y si tampoco te da esa información, pues ahí es donde está un poquito más complicado, pues mantenerlo como proveedor o al menos tú absorber ese costo en planta para que tú puedas tener la seguridad de que lo que te está mandando, pues tú ya lo puedas detectar en el momento. Lo que yo también recomiendo es que hay una página sobre el desempeño financiero de ciertos proveedores. Entonces también ahí tú puedes saber si esos proveedores tienen problemas económicos, porque obviamente si están viendo que tienen problemas económicos, pues eso va a decir que van a buscar de todas las formas posibles disminuir costos. Entonces también uno puede ser con respecto a algunos insumos para la fabricación de sus productos, ¿no? Entonces también es importante pues también dar un seguimiento financiero. Igual, no todas las empresas podemos hacer esa inversión porque son base de datos caras, pero pues ya es un tip que yo les paso, ¿no? O sea, también dar seguimiento a ese análisis financiero y también pues cómo el proveedor se encuentra en esa salud, pues contable, ¿verdad? Ahora, aproximadamente en México, ahí disculpen las personas que están aquí actualmente en este webinar, pues yo lo aterricé pues a este mercado nacional, pero en México, pues alrededor de menos del 5% de las empresas de alimentos vigentes en el INEGI están certificados, ¿sí? O sea, prácticamente son alrededor de unas 22,000 empresas y de esas 22,000, alrededor de unas 1,100, 1,300 empresas están certificadas. Entonces, recuerden que la certificación, pues, es como que es una pauta de cómo se tiene que fabricar un alimento y todos los controles, ¿no? Entonces, imagínense, pues, que tenemos riesgos de toda la manipulación que se puede hacer en toda la cadena de suministro. Ahora, ¿qué documentos mínimos les tenemos que pedir a este proveedor? Primeramente, su número de registro del sitio, o sea, dónde está su planta, ¿sí? Luego, el listado de ingredientes incluidos en la materia prima, que eso es como un carácter obligatorio, pero sobre todo que te lo actualice. Si hay un cambio, que te lo diga. El tema de informes de auditoría, tanto internas, o sea, tanto internas como externas, o por parte de auditorías de segunda y de tercera parte. El tema de su sistema de trazabilidad, o sea, oye, dime cómo llevas tu sistema de trazabilidad con temas de tus proveedores y también simulacros, ¿no? O sea, oye, pues también pásame tus simulacros para saber, pues, cómo lo estás haciendo. Si yo tengo un problema, pues tengo la certeza que, pues, tú también vas a ayudarme a detectar de dónde fue ese error, ¿no? Solicitar un análisis de vulnerabilidad, o sea, lo que estamos viendo el día de hoy, pues es importante que te compartan algún documento de, pues, cómo hicieron esa vulnerabilidad y qué fue lo que consideraron el programa de evaluación a sus proveedores, a qué consideran para que ellos consideren un proveedor aprobado. El programa de autenticidad, ok, oye, pues esta materia prima que estás utilizando para mí es crítica.
pues qué pruebas de autenticidad estás haciendo sobre esa materia prima y que ellos te den pues una respuesta. Si no lo pueden hacer, pues ahí es donde tenemos que evaluar nosotros, pues cómo podemos absorber ese costo, ¿no? Por el otro lado, encuestas de controles en planta, eso es súper importante y no creo que todos hagamos. Nosotros como cliente, hacer encuestas a sus trabajadores, oye, ¿cómo es la cultura? ¿Cómo es la ética empresarial? Y los trabajadores te van a decir toda la verdad, ¿no? Oye, pues sí se trabaja bien, estamos muy a gusto, ¿no sabes qué? A veces hacen cosas algo raras y es ahí donde para ti pueden ser algunas alarmas, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto tiene que ser en base a una relación con el proveedor, lo que les mencionaba, una relación sana, y pues sobre todo, pues tener esa accesibilidad con ciertos trabajadores, igual no con todos, pero va a ser un muestreo, ¿no? Y requisitos contractuales con el proveedor, o sea, que pueda hacer todas esas actividades y obviamente pues tú dar como algo a cambio, ¿no? Como ese plan de compra al año o ya ciertos acuerdos que ustedes puedan tener. Y por último, el tema de la inestabilidad política, por el tema de que hay países que importen y que exportan materia prima, pues aquí lo único importante es saber si el origen de esa materia prima en función al registro del sitio, o sea, donde estaba ubicado, pues está relacionado con temas de altos índices de corrupción o también con temas de algunas noticias con respecto a esa materia prima en particular, ¿no? Y aquí también les paso algunos índices, o en este caso algunos indicadores por país y por zona geográfica de pues, cómo se encuentran percibidos, ¿no? Esto sobre todo se utiliza por parte de los países para el tema de inversión extranjera, pero por nosotros lo podemos utilizar para el tema de fraude alimentario. Ahora, una vez que ya tenemos esto, pues tenemos que evaluar la vulnerabilidad, que es la probabilidad y la severidad del fraude. Y ya de aquí, pues el quinto paso son las medidas de control, ¿no? Una es directamente a proveedores y otra es directamente en planta. La de proveedores es hacer auditorías, es implementar un sistema de trazabilidad en conjunto y el tema también definir componentes del empaque. Con esto me refiero al tema de algún holograma exclusivo entre las dos partes, algunas tintas especiales o algún código de trazabilidad en la etiqueta. Por si pasa por algunos distribuidores, pues solamente si reempacan o lo abren, pues tú te puedes dar cuenta de forma sencilla. Y las pruebas de autenticidad, oye, pues mándame tus análisis o mándame evidencia que estás haciendo esas pruebas y sus resultados. Y otro es el balance de masas. Todo lo que entra, pues también tiene que salir, ¿no? Entonces también es importante que hagamos ese ejercicio en sus procesos para que también sepan, pues, en qué punto, si tienen control total de lo que entra y lo que sale de materias primas, ¿sí? Y de forma interna, pues es el tema de la publicidad, o sea, es importante tener un control, o en este caso, que el departamento de marketing sea consciente que no puede poner cualquier cosa en la etiqueta o en este caso en la publicidad de la marca, porque puede ser sujeto a temas de falsificación. El tema de limitar la accesibilidad al proceso, o sea, colocar mirillas, unificación de áreas, cámaras, tecnología de huella dactilares, códigos o contraseñas para acceder a ciertas áreas del proceso. También el principio de los cuatro ojos, o sea, si hay procesos que son muy críticos, pues de que no solo una persona decida, sino que sea verificado por una segunda o una tercera parte. No digo que todos los procesos, solo los procesos que son críticos, a que una persona pueda manipular el producto, ¿sí? Porque eso si no haría muy burocrático todo el proceso y pues sería contraproducente para ustedes. El tema de medidas de control de existencias, o sea, tener un control de lo que entra y lo que sale del almacén. Y el procedimiento de eficiencia de denuncias de las irregularidades que pueden encontrar en planta. Esto con trabajadores. Sí, o sea, tener un sistema de denuncias de que, oye, estoy detectando esto para que lo chequen, ¿no? Y que sea anónima. Pruebas de autenticidad y control de material de empaque, porque recuerden que pues, el material de empaque se puede reutilizar para envasar otro producto que no necesariamente es de la marca y pues es un tema también de fraude. Eso también se aplica mucho aquí en México. Por ejemplo, hace años, el jamón que nos daban en algunos lugares, nos lo empacaban en bobinas de ciertos, por ejemplo, de papas o de productos de panificación. ¿Eso qué quiere decir? Que las bobinas que no aceptaban esas empresas, las rechazaban al proveedor y el proveedor, pues para no perderle, pues las revendía, ¿no? Pero pues eso se puede estar sujeto a que pues se puedan utilizar para rebobinar un producto parecido, pero que no necesariamente es de la marca. Y la capacitación del personal, ¿no? En este caso, pues aquí puse una imagen del tema de, pues por qué es importante definir o conocer las características fisicoquímicas del producto y cómo cambian esas características en función a lo que yo le pueda adicionar a él.
Y obviamente, si tenemos menos características que medimos en la materia prima o en el producto terminado, pues obviamente la vulnerabilidad es mayor a la vez que tenemos pues más características que medimos directamente, tanto interna como externamente, y sabemos pues cómo van interactuando de forma natural o de forma pues con una sustancia adulterante, ¿no? Ahora, aquí también la Infosan hizo un estudio, bueno, perdón, el tema de Estados Unidos y Canadá hizo también un estudio y preguntó si utilizas pruebas analíticas para detectar el fraude alimentario. Y es aquí donde estamos muy vulnerables porque no todas las empresas tenemos equipos especializados para detectar esas trazas. Y es aquí cuando mencionan que, pues no, o sea, el 71% dijo que no tienen forma de detectar alguna sustancia adulterante. Y es aquí donde el mercado, pues ya en próximos años, alrededor del año 2026, pues el tema del mercado de laboratorios, pues va a ser un mercado muy importante que se puede explotar y que también pues va a tener muchas inversiones a futuro, ¿sí? Porque pues se va a invertir más en investigación o en equipamiento, ¿no? Esto no lo digo yo, por ejemplo, se menciona que los productores responsables pueden necesitar duplicar o triplicar las medidas de control de calidad que se necesitan para mantener la identidad y autenticidad de los ingredientes. Entonces, esto ya es una realidad. Sabemos que podemos tener un análisis de vulnerabilidad súper robusto, pero si no tengo forma de detectar esas trazas o esa sustancia, pues aquí es donde va a ser prácticamente voy a tener la tarea hecha al 50%, ¿no? Entonces aquí poco a poco se van a ir generando esto y sobre todo, pues aquí hay unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la espectrometría de masas de plasma es para detectar, por ejemplo, el tema de plomo, pues, sobre todo en productos de campo, ¿sí? Sobre todo para el tema de las exportaciones y, o en este caso, la reacción de la cadena de polimerasa para el tema de la autenticidad de productos cárnicos o pescados por su gen o por su ADN. Y el tema del espectrómetro de resonancia magnética nuclear, que es detectar los isótopos de carbono 14 o nitrógeno para detectar si los alimentos son orgánicos o no, ¿verdad? Porque el tema de que agregan o no fertilizantes, este control de plagas, en este caso, pues está relacionado con ese indicador de carbono 14 o nitrógeno. Y ya por último, el tema de que pues en pocos años pues ya va a ser tan sencillo detectar esto porque como lo que mencioné aquí ya se está investigando mucho, tal cual un lápiz vas a poderlo adicionar en ciertos insumos y como ya va a haber una base de datos del ADN de ciertos materiales, pues automáticamente vas a saber si esta carne es de cierta especie o si realmente es de otra, ¿no? Y ya va a ser mucho más sencillo en segundos saber si lo que te están vendiendo es real o no. Y por último, pues el tema de la documentación. Es aquí igual nos quedan 10 minutos, pero creo que es importante solo mostrarles esto. No sé, Pau, igual puedes confirmarme si están viendo un Excel o no, Yo no lo veo. ¿no? Bueno, hay un Excel, igual ahorita simplemente de forma rápida se los comparto, así para que lo puedan visualizar. Es un Excel de forma muy sencilla que es documentar todo lo que platicamos, ¿no? Para que quede así como pie de todo el tema de la historia del fraude, es prácticamente hacer como un análisis hazard y definir ponderaciones con una descripción, ¿no? Después de hacer ese análisis, se hace pues todo el tema de la vulnerabilidad en cada uno de sus criterios en función de la materia prima, automáticamente calcular la vulnerabilidad, y generar una gravedad, ¿no? Y en función a eso te dice si la materia prima es crítica o no, en función a todo lo que encontraste y la justificación. Ya una vez que tienes esto, pues ya defines qué controles vas a implementar y ya defines el tema de cómo se monitorea, cómo se verifica y en este caso cómo se valida, ¿verdad? Entonces, esto es como ya el último paso, como ya para finalizar con este punto. Y sobre todo, pues ya simplemente de mi parte, pues sí, solo compartirles pues que estamos a su disposición, ¿sí? En el sentido, igual, sí, en el sentido pues de que estamos a su disposición, aquí son nuestros números, un correo si tienen alguna duda, también si gustan que les pase este Excel, pues, se los paso con mucho gusto, se lo escriban en ese correo, y pues aquí están desde toda nuestra información.